hubo una alianza entre Dios y el pueblo, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de la infidelidad a la alianza con Dios por el pueblo y sus dirigentes, ¿ustedes qué creen que pasó allá? ¿Qué pasó? Al hablar ustedes de infidelidad, ¿qué creen que pasó? Traición, ¿no? ¿Qué más? Algo que a ustedes se les venga a la cabeza, lo primero que se pueda venir, cuando hablamos de infidelidad, infidelidad a la alianza con Dios. O sea, el pueblo de Israel tenía una alianza, un pacto con Dios. ¿Qué sucedió allí? Y la pregunta problematizadora es, ¿por qué ustedes sí sabían que el pueblo de Israel se dividió? En su momento, el pueblo de Israel llegó a un momento... Profe, Profe, es porque, digamos, porque, creo que fue, Espera, vamos a dar la palabra allí, Camila, y ya luego Paula y los demás también participemos. Participemos porque, según lo que ustedes ¿eso? opinan y ya ahí vamos teniendo en cuenta eso. Dime, Camila. Pienso que fue porque, digamos, Dios escogió a algunas personas como las más sanas, a las más puras de corazón, las escogió para sus misiones, y Ujú, pues los otros se disgustaron por eso, ¿no? algo así, sí. Pedro, ¿tú qué opinas? A ver, Pedro, quiero que también opines porque yo yo veo a varias personas aquí en la clase, pero es como si no estuvieran. Hablo de varios personajes que estoy por aquí viendo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿tú qué opinas frente a eso? Cuando nosotros hablamos de que, bueno, había un pueblo, había una alianza con Dios, pero cuando nosotros hablamos nos referimos a la infidelidad, a la alianza con Dios, ¿a qué crees que se hace referencia a eso? Pues no sé, profe, que lo traicionaron. Bueno, vamos a ver entonces, bueno, vamos a escribir este título allá en el cuaderno, fecha de hoy, porque yo me pongo a esperar a que ustedes copien allá en el cuaderno, difícilmente lo vamos a hacer, entonces hoy vamos a escribir. Profesora, un momento, saco el cuaderno. En fecha de hoy van a poner la infidelidad a la alianza con Dios por el pueblo y sus dirigentes. Y vamos a escuchar este audio que redacté yo y de allí vamos a escribir lo principal. ¿Listo? Vamos entonces a escuchar de que la pregunta problematizadora o la pregunta problema, uno siempre tiene que partir de allí de algo, preguntarse algo. Luego ponen la pregunta, ¿por qué se dividió el pueblo de Israel? Profe, una pregunta, ¿cómo era el título? El título que aparece en la pantalla, ¿no tienen pantalla al frente de la mía? No. Tienes mi pantalla, yo ya les compartí pantalla, ¿cierto? Sí, ahí están. Arriba hay un título, mi amor, que dice la infidelidad a la alianza con Dios por el pueblo y sus dirigentes. Y luego ponemos la pregunta, el por qué se dividió el pueblo de Israel. Vamos a mirar qué pasó, por qué se dividió el pueblo de Israel. Vamos a escuchar el audio. No me permiten, comparto el sonido de la computadora. Vamos a escuchar, atentos. Y allí cada uno va a sacar y yo les voy a preguntar. Ah, listo, vamos a preguntar uno por uno a ver qué entendieron de lo que se dijo allí. profe, ¿qué título era? El pueblo de Israel se dividió a causa de la pérdida de la unidad de Israel. Profe, no estamos viendo el video. Pues No, allá no hay después. video. Es un audio, lo van a escuchar. Es un audio. Espérenme, Profe, una pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿por qué se dividió el pueblo de Israel? Allí está en la pantalla está la diapositiva, está el título y está la pregunta. Entonces, No, pero se vea, pues, bueno. mi amor, ¿no ves la pantalla no la están viendo ustedes? No. Sí, No. profe, aunque no está apareciendo el título. Ahí aparece que se diferenciaba Israel de los demás pueblos Ah, después. perfecto, perdón, discúlpeme porque creo que seguimos en la misma, en esta. Espérenme, salimos de acá y ya. Ahora sí, no. Voy a volver a compartir la pantalla, me disculpan. Ahora sí, ¿ya está? Listo, título, la infidelidad a la alianza con Dios por el pueblo y sus dirigentes. La pregunta problema es, ¿por qué se dividió el pueblo de Israel? Vamos a escuchar qué pasó allí y ustedes van a hacer una idea general de eso que les están preguntando allí. Entonces vamos a poner en silencio los micrófonos.
El pueblo de Israel se dividió a causa de la pérdida de la unidad de Israel como comunidad. Se da después de la muerte de Salomón por disputas entre la manera de cómo su sucesor continuaría gobernando. El reino se divide entonces en dos, Israel y Judá. En ambos reinos hubo errores, se apartaron de Dios, rompieron su alianza, introdujeron ídolos y desobedecieron los mandamientos. Para esta época, Dios enviaba a los profetas, quienes denuncian el pecado, anuncian el perdón y llaman a la conversión. Tras la gran división, el pueblo cayó en una profunda crisis moral y religiosa. Sin embargo, Dios no los abandonó. Envió profetas tanto al reino de Israel como al reino de Judá, quienes denunciaron dichas injusticias, violencia, cultos paganos y la degradación en la que habían caído. Los profetas entonces denuncian valientemente las diferentes formas de pecado que se presentan dentro de las comunidades a las que son enviados, viendo en carne propia el dolor de su pueblo y reconfortándolo para lograr una conversión. Estos son algunos de los profetas de la época con sus respectivas denuncias. Bueno, entonces, ¿cuál es una de las primeras situaciones que impidió que sucediera la división de Israel? Según lo que acaban de escuchar. Que Profe, rompieron su alianza. Su alianza, sí. ¿Qué más? Eso lo vamos allá escribiendo. ¿Qué más decía, nos decían en el audio? ¿Qué sucedió? ¿Qué empezaron a hacer ellos para que se rompiera la alianza que tenían con Dios, para que se A dividiera ese pueblo? desobedecer los mandamientos. Exactamente. Empezaron a desobedecer los mandamientos. ¿Qué más hicieron allí? ¿Qué más pasó? Empezaron a idolatrar cosas. Empezaron a lo que ellos no hacían antes. Recuerdan que yo les decía que eran otros pueblos vecinos que eran los que hacían eso. Ellos, algunos empezaron a generar idolatría, buenos ídolos. ¿Qué más pasó allí? ¿Qué más pasó allí? A ver, le pregunto yo, a ver, ¿a quién? ¿Quién no logró ver a todos? profe, Lo van escribiendo allá. Entonces, uno, se dio la adoración, o sea, se dividieron porque, como nos decían allí, ellos Hicieron los mandamientos. desobedecieron los mandamientos, empezaron a no seguir pues los mandamientos que ellos tenían en su comunidad, en su pueblo. Empezaron a suceder muchas cosas, empezaron a idolatrar ídolos, ¿sí? Ahí lo van redactando, lo van escribiendo. Hubo una crisis moral y religiosa, porque ellos empezaron a preguntarse muchas cosas, ¿sí? También hubo, digamos que de alguna u otra manera se vio la violencia, cultos paganos, ¿sí? Hablamos también de que el pueblo se desunió, el pueblo se dividió, ¿sí? ¿Qué sucedió después? Pues resulta que a raíz de que sucediera eso, pues vamos a mirar este video porque también es importante que ustedes sepan que a raíz de esa división se generaron dos pueblos, Israel y Judá, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó con esos dos pueblos. Pues ellos entraron en una crisis religiosa y moral, empezaron a vivir explotación, y hubo una explotación a los pobres, hubieron asesinatos, robos, adulterio, muchas cosas que si ustedes se dan cuenta hoy en día, pues también se viven en nuestra actualidad, y incluso hay aún más violencia de la que había hace muchísimos años. Bueno, vamos a escuchar este video. ¿Por qué los reinos hebreos no lograron tener fuerza suficiente? Los reinos hebreos hacen relación a Israel y a Judá. Entonces, ¿por qué no? Porque ahí están diciendo, sí, ¿por qué no hubo una fuerza entre estos dos pueblos? Vamos a escuchar el video y ya les vamos a... Judá e Israel, los dos reinos hebreos. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos.
El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. Bueno, allí nos hacen un recuento de, efectivamente, allí hubo una gran división entre estos pueblos, entre Judá y Israel. Empezó a suceder también un tema de crisis y moral religiosa, y allí es donde entran estos personajes. Cuando sucedió todo esto, y pues ustedes saben que esto fue de muchos años, empezaron a hablar de algunos profetas, como estos profetas que tenemos aquí mencionados. Perdónenme, a ver, acá. Los profetas invitan a la conversión y a la fidelidad. ¿Qué será conversión? Para alguno de ustedes, ¿qué es conversión antes de que yo les diga qué es una conversión? ¿Cómo transformarse? Algo así. Es la forma de pensar y de actuar de las personas con un tema relacionado a lo contrario al evangelio, ¿sí? Entonces, los profetas invitaban a la conversión, a tener un mayor pensamiento, un mejor pensamiento de ideas, la forma de actuar, porque ellos en algún momento empezaron a hacer otro tipo de cosas que no estaban dentro de los mandamientos de Dios, ¿sí? Vamos a escribir esto allí en el cuaderno. Los profetas invitan a la conversión y a la fidelidad. En ese momento algunos profetas proclamaban libremente el mensaje de Dios y llamaban la fidelidad a la alianza con Él. A raíz de eso, a las autoridades no les gustaba esto y por eso ellos eran perseguidos. Mucha gente fue asesinada, mucha gente fue exiliada de sus lugares, mucha gente fue perseguida. ¿Sí? Si ustedes ven en la Biblia, hay muchos profetas que fueron perseguidos y brutalmente asesinados. ¿Sí? Luego ellos también pues levantaron su voz de corazón a pedir un corazón puro y humilde. Los valores de la fidelidad, de la humildad, la justicia y el respeto por los derechos, porque allí habían unos reyes que no, cuando se dividieron las tribus, cuando se dividieron las comunidades, pues la justicia y digamos que los derechos no se respetaban, eran vulnerados. Por eso ellos denunciaron en su momento este tipo de atropellos. Hacen visible el amor de Dios en la sociedad, promoviendo la construcción de un mundo justo, reconciliado y humano. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Nos hace falta más un mundo justo, que haya reconciliación en la humanidad, que no la tenemos. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Digamos que básicamente, ustedes tienen que tener esto en su cuaderno por si de pronto nosotros hacemos alguna pregunta. Bueno, ¿a qué invitaban los profetas cuando se hablaba de una conversión, de una fidelidad? Ustedes tienen que tener esto en el cuaderno, lo van a escribir allí. Lo vamos escribiendo mientras se nos va acabando el tiempo de clase. Ya ahorita en Classroom yo voy a subir una actividad que tiene que ver en relación más, bueno, a lo que hablamos el día de hoy, pero
que tiene relación a estos puntos. Antes de que escriban acá voy a entrar rápido a esto. Ustedes van a consultar y van a escribir el nombre de algunos profetas que hay en la actualidad. Si yo les hablo ahorita de profetas mientras van escribiendo, yo les puedo mencionar algunos profetas. Algunos profetas estuvo presente Daniel, estuvo presente Isaías, ¿sí? Jeremías, estuvo también presente Joel, Abdías, muchos profetas que nosotros no conocemos, ¿sí? Pero que estuvieron presentes y que estuvieron allí siendo parte de que se volviera a generar una nueva conversión y una nueva fidelidad en estos pueblos. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, nosotros también tenemos que preguntarnos a hoy en día, aparte pues, de los profetas que nos acompañan en la Biblia y que gestionaron mucho, estuvieron muy preocupados por la comunidad, por el espíritu de la comunidad, de esas comunidades. Hoy en día, ¿qué sucede? Nosotros también tenemos personas que son profetas, que están en la actualidad, y allí hay algunas de las acciones. ¿Qué profetas hay en la actualidad? Yo hablo de profetas como líderes sociales, líderes religiosos, culturales, ¿sí? Que van a buscar siempre el bien común de una comunidad. Hablemos de Colombia. ¿Qué profetas hay? Ustedes van a consultar personajes que están en la actualidad. Esto yo lo voy a subir a Classroom, ¿no? Ustedes van a generar un escrito reflexivo y van a contestar la pregunta: ¿por qué es importante un líder social? Si en las comunidades anteriores era importante los líderes, que eran nuestros profetas, ¿por qué hoy en día es importante un líder social? Y van a opinar frente a la muerte de los líderes sociales en Colombia, ¿sí? Esa va a ser como la tarea de nosotros, allí para ustedes, porque todo está muy relacionado. Hablamos de los profetas en la época de Israel y vimos la gestión de ellos ante sus comunidades, pero también tenemos que hablar de los líderes sociales que nos acompañan hoy en día en nuestra actualidad. ¿Qué han hecho ellos? ¿Quiénes son destacados como líderes sociales? ¿Y por qué?